Doncs seguim amb la tercera comunicació. En aquest cas tenim a la Marina Arrasate, que de fet ens presentarà el seu treball, la seva tesi doctoral. La Marina és llicenciada en Física i doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi, Processos d'arribada i experiències educatives de dones d'origen pakistanès a Barcelona, analitza els aspectes que condicionen les trajectòries educatives i laborals d'un conjunt de dones pakistaneses i filles de famílies pakistaneses establertes a Barcelona. Y de fet ens parlarà de procesos de llegada y acceso a la educación de mujeres pakistaníes en Barcelona. Bueno, en primer lugar decir que muchas gracias por invitarme a esta jornada y que estoy muy contenta de poder participar en la jornada y especialmente en los 10 años de aniversario del Grupo Miras. Y bueno, como ha explicado Judith, os presentaré los resultados de mi tesis doctoral, que fue dirigida por la doctora Marta Arumí y por el doctor Hugo Valenzuela. Bien, pues en primer lugar explicar un poco que yo me interesé por esta temática porque desde 2012 empecé a trabajar como profesora de alfabetización y de castellano en un casal, en el contexto del Poblasec, y en este contexto pues tuve ocasión de coincidir con muchas mujeres pakistaníes, ¿no? Así fue como yo me interesé por este tema, y después me sorprendió descubrir que, a pesar de ser un colectivo con una presencia bastante elevada, en Barcelona se trataba de un colectivo muy desconocido. Por otro lado, más allá de mi interés personal en este tema, como podéis ver en esta gráfica, ¿la veis? Sí. Entre 2000 y 2012 se ha producido un aumento muy notable del colectivo pakistaní en Barcelona, y actualmente podemos decir que Barcelona ha pasado a convertirse en un nodo de la diáspora pakistaní, ¿no? Tradicionalmente, otros destinos más clásicos eran el Reino Unido, por la vinculación colonial que hay entre Pakistán y el Reino Unido, y también Estados Unidos y el Golfo Pérsico. Pero bueno, actualmente, concretamente en Barcelona, en la comarca del Barcelonés, el colectivo pakistaní representa la primera comunidad. Y si hablamos de la ciudad de Barcelona, ya no es la primera, sino la tercera, después del colectivo chino y del colectivo italiano. Por otro lado, el patrón migratorio de esta comunidad es muy particular. En primer lugar suelen llegar los hombres y a continuación llegan las mujeres y las familias por procesos de reagrupación familiar. Y si os fijáis en la tabla, pues en 2004, coincidiendo más o menos con la llegada de los pioneros, el porcentaje de mujeres no llegaba al 10%. Y aunque ha ido aumentando paulatinamente, los últimos datos de 2018 continúan sin llegar al 30%. O sea que las mujeres siguen llegando, pero se trata de una población marcadamente masculinizada. En este sentido, en su condición de mujeres que además participan poco en el mercado laboral y que además son musulmanas, pues se trata de un colectivo muy poco reconocido y que además se suele representar estereotípicamente como la antítesis a la mujer, como mujeres sumisas, víctimas de culturas patriarcales, y en algún sentido la antítesis a la mujer emancipada europea, ¿no? Y me parecía interesante estudiar la heterogeneidad presente dentro de este grupo. Por otro lado, me he centrado en el aspecto educativo porque el colectivo pakistaní es la segunda comunidad con más estudiantes matriculados y representa alrededor del 10% de los estudiantes en etapas obligatorias. Y además, cerca del 90% acuden a escuelas públicas. En este sentido, y puesto que las jóvenes pakistaníes, que son concretamente las que yo he estudiado, pasan cerca de un tercio de su tiempo en las escuelas, el sistema educativo se convierte en el protagonista de los sistemas de incorporación y además establece las posiciones que les serán accesibles a estas jóvenes en el futuro. Y en esta línea pues también es necesario cuestionarse críticamente y ver hasta qué punto realmente el sistema educativo garantiza el acceso a estas jóvenes en igualdad de oportunidades. Así, yo tengo un objetivo general, que era estudiar los procesos de llegada y las experiencias educativas y laborales de estas jóvenes. Y este objetivo general lo separé en 4 subobjetivos. En primer lugar, estudiar los factores que condicionan los procesos de llegada. A continuación, ver también cuál es el impacto del proceso migratorio en las vidas de las mujeres. También entender las características de sus experiencias educativas y laborales. Y por último, ver cuáles son los factores que fomentan y que obstaculizan su desempeño o su éxito educativo.
Mi enfoque metodológico está muy influido, muy basado en el paradigma propuesto por Aptar-Bra en el 96, que lo que sugiere es que los aspectos estructurales, culturales y de agencia que condicionan estos procesos de llegada están estrechamente vinculados y no se pueden privilegiar unos sobre otros, sino que se tienen que entender de manera global. Y con este paradigma en mente diseñé una etnografía multidimensional en la cual combiné métodos cuantitativos y cualitativos. El enfoque es fundamentalmente cualitativo y estos métodos más cuantitativos pues los utilicé un poco con la idea de contextualizar o afinar la descripción etnográfica. Y bueno, no me extenderé en la metodología, pero el hilo conductor, digamos, ha sido la observación participante a lo largo de toda la investigación. Y es una investigación que se plantea de lo más general a lo más concreto, con distintas técnicas pues en función de la profundidad del estudio, ¿no? Y la parte más rica, quizá, o de la que he extraído más información, es de esta última parte en la cual entrevisté en profundidad y hice una serie de historias y relatos de vida de jóvenes pakistaníes. Luego, por otro lado, estas informaciones, pues tanto los cuestionarios y las entrevistas, las triangulé con otras entrevistas y grupos focales con actores clave. Bueno, y ahora pasaré a presentaros los resultados, que están agrupados en 3 subapartados. En cuanto a los procesos de llegada, como explicaba al principio, en la mayoría de los casos las mujeres llegan por procesos de reagrupación familiar y son muy pocas las que tienen un proyecto migratorio propio. Además, destaca la lentitud de este proceso de reagrupación familiar, que ronda los 9 años, que es una cosa muy llamativa en comparación con otros colectivos. Y sin embargo, en los últimos tiempos se están produciendo cambios en estos procesos de reagrupación y sobre todo después de los efectos de la crisis, en ocasiones son las mujeres las que solicitan la reagrupación de los maridos. Y también en comparación con las trayectorias de los hombres, se observa que la llegada de estas mujeres suele ser directa desde Pakistán, mientras que en el caso de los hombres son recorridos más transnacionales. Y también, continuando con la comparativa, pues mientras que la población global y los hombres han tenido etapas de crecimiento muy marcado y después de disminución, también como os decía, después de 2012 y la crisis, en cambio la llegada de las mujeres ha aumentado de manera sostenida desde la llegada de las pioneras. Y ya como característica final, pues que la mayoría de ellas provienen de la provincia del Punjab y concretamente de un par de regiones, lo cual también fomenta toda una serie de mecanismos que explicaré a continuación. Bueno, lo que os explico aquí de la centrifugación geográfica es que la llegada de estas mujeres ha coincidido en el tiempo con una centrifugación desde los núcleos más urbanos, digamos, hacia la periferia. Esto es Barcelona, pero incluso dentro de Barcelona se ha producido esta centrifugación desde los lugares más centrales hacia afuera. A pesar de lo cual persiste la concentración, una concentración muy marcada en determinados barrios, como puede ser el Raval, que supongo que es conocida por muchos de vosotros, y en Sant Roc o en Besòs. Y esta concentración geográfica, también en vinculación con lo que planteaba antes de tener orígenes comunes, hace que se den unos mecanismos como son la aparición de unas redes de solidaridad y de reciprocidad muy densa y también la aparición de determinados mecanismos de repliegue comunitario. Este repliegue comunitario, que tradicionalmente se ha visto con cierta desconfianza, en algunos casos se convierte en un mecanismo protector o en una plataforma de protección del colectivo, que hace que el tipo de relaciones que se establecen con la sociedad receptora sean mejores. Por otro lado, también este repliegue comunitario, como aspectos menos positivos, hace que se produzca un control social dentro de la propia comunidad que afecta especialmente a las mujeres. Y este control social está muy vinculado con 2 conceptos. El primero es el concepto de Izzat, que viene a representar el honor, digamos, de las familias y que hace referencia a la manera en que el individuo pues, representa los valores de la comunidad. En el caso de las mujeres, bueno, aquí os pongo unas citas de algunas informantes, está muy vinculado el mantenimiento del honor de las familias con un comportamiento, digamos, honorable, relacionado con el hecho de no tener relaciones prematrimoniales, no tener novios, etcétera, de las mujeres más jóvenes, ¿no? Y esto es lo que explica uno de los jóvenes. Como hay una concentración geográfica tan marcada, en ocasiones lo que le pasa a alguna joven llega rápidamente a oídos de sus familias, ¿no? Y esto sucede dentro de la comunidad y también en las escuelas.
Y esto es lo que explica una de las jóvenes, ¿no? Que ella sale de su casa con el pelo suelto, pero en ocasiones esta información llega a llega a oídos de sus familias o de sus padres porque otras personas de la comunidad pues se lo transmiten. En cuanto a los patrones de incorporación, hay que tener presente que se trata de una comunidad todavía muy reciente, ¿no? Si recordáis, que no lo recordáis, pero bueno, en 2006 empezaron a llegar las mujeres, o sea que es una comunidad que tiene poco tiempo. Entonces, a estas alturas se destacan o se pueden diferenciar dos patrones de incorporación. Un primero, que es el de las mujeres que no han accedido a la educación después de su llegada. En estos casos, pues las barreras institucionales y el hecho de que suelen encargarse ellas de las labores de cuidados y además que suelen perder una parte importante de su tejido social cuando vienen, hace que tengan unos procesos de incorporación muy concretos y también muy marcados por el desconocimiento de las lenguas locales. Esto hace que en muchos sentidos se produzca una pérdida de la autonomía y también que desarrollen nuevas formas de dependencia después de llegar a Barcelona. Y como contraposición, en el caso de jóvenes o mujeres que sí que han podido acceder a la educación, pues se observa en primer lugar un mayor conocimiento de los idiomas. Por otro lado, también un mayor acceso al mercado laboral, aun cuando sigue siendo un acceso bastante escaso. Y además se observa que las posibilidades o las oportunidades de inserción laboral están muy relacionadas con la economía étnica. Y además hay un techo de cristal muy marcado que establece cuáles son las características de los empleos de estas jóvenes. Y a pesar de este panorama laboral, las expectativas de estas jóvenes suelen ser muy altas. Y ahora paso pues a hablar de las experiencias educativas. Bueno, estas barreras burocráticas a las que he hecho una mención breve antes, el primer obstáculo de este tipo que se encuentra en las jóvenes son los problemas a la hora de reconocer u homologar títulos previos. Esto afecta específicamente a las jóvenes que llegan en etapas postobligatorias o en los últimos años de la ESO. Como no pueden reconocerse los títulos previos y además no conocen suficientemente bien las lenguas ni el sistema educativo en destino, en muchos casos se producen unos patrones de incorporación de estas jóvenes que son mucho más similares a los de sus madres que a los de sus hermanas más pequeñas, como explica también pues, una de estas jóvenes, ¿no? Que jóvenes que hayan estudiado eso, bachillerato, a pesar de quererse incorporar, pues este tipo de obstáculos impiden que puedan hacerlo. En cuanto a las experiencias previas, también se observa que son un notable marcador de las trayectorias educativas en destino y se observa que son muy dispares. Esta disparidad está fuertemente influida por la estratificación del sistema educativo pakistaní, ¿no? Hay escuelas con unos niveles muy bajos y otras, en cambio, relacionadas con las élites y vinculadas con el sistema colonial inglés, en las cuales el nivel educativo es muy alto. Entonces, se combina el hecho de una mejor educación con la posibilidad de estas jóvenes de conocer el inglés, ¿no? Entonces, si hablan inglés, su aprendizaje de las lenguas locales, de castellano y catalán, es más sencillo y además se une con estas otras oportunidades que mencionaba. Por otro lado, también se trata de un sistema que está muy basado en la memoria. Entonces, todas las actividades de tipo más analítico, como hacer resúmenes o actividades creativas, son actividades a las cuales estas jóvenes no están acostumbradas. Y esto hace que a la adaptación del idioma y del sistema en general se añadan estas otras dificultades. Y en cambio, como contrapartida, pues es un sistema muy basado en el esfuerzo, en la disciplina y en el respeto a la autoridad. Y estos valores sí que hacen que las jóvenes establezcan una relación positiva con la institución educativa en destino. Bueno, el contexto escolar de estas jóvenes está muy marcado por esa tendencia a la concentración geográfica de la que hablaba previamente, ¿no? Entonces, las dinámicas de segregación escolar que afectan a muchos colectivos inmigrantes se ceban especialmente con el colectivo pakistaní por aquello que decía de que suelen estar concentrados en determinados barrios. Esto es lo que explica una joven, ¿no? Que en su clase de 22 alumnos, 18 o 20 eran de origen pakistaní o bangladesí. Y luego, más allá de esta segregación interescolar, también las propias estrategias de acogida de las escuelas en ocasiones se observa como una tendencia entre mecanismos de inclusión y de segregación. Y el ejemplo paradigmático de ello es el aula de acogida, ¿no? Cuya intención en principio es ayudar a la inclusión de las jóvenes, pero en algunos casos se convierte como en un apartadero en el que se quedan los alumnos inmigrantes sin poder establecer relaciones con alumnos autóctonos, etcétera.
Y bueno, esto también marca mucho los grupos de socialización de las jóvenes. Como decía antes, en muchos casos, especialmente en el de las jóvenes que están escolarizadas en centros segregados, el contacto con estudiantes, digamos, autóctonos es muy escaso. Y en otros casos también estas jóvenes describen problemáticas de discriminación que en ocasiones redundan en una endogamia o en unas relaciones que se establecen dentro del propio grupo coétnico. Y esto explica también, junto a los otros aspectos que os he explicado previamente, una persistencia de los idiomas locales, como el urdu y el punjabi, que es especial y característica del colectivo pakistaní y que no es exclusiva de la generación 1 y medio, sino que persiste también en las segundas generaciones. Y también redunda en estos mecanismos que describía previamente de control comunitario, ya no a escala de comunidad, sino dentro de las propias escuelas. Voy a ir rápido porque me quedan 5 minutos, a ver cómo lo hago. Las relaciones que se establecen con el personal educativo están basadas en la admiración y la visión de las jóvenes a las que yo he entrevistado en términos generales es muy buena, y especialmente buena en el caso de los profesores del aula de acogida, que es con los que tienen un vínculo más fuerte. Y en muchos casos, especialmente en aquellas jóvenes que llegan a edades muy tempranas, estos profesores se convierten en fuentes de recursos simbólicos, en el sentido de que sus padres no han sido socializados en la misma sociedad y por tanto sus referentes son distintos. Y luego, frente a esta valoración positiva que se hace en general, también las jóvenes hablan de situaciones en las cuales sienten que los profesores las tratan de manera homogénea, ¿no? Como el grupo de jóvenes pakistaníes, sin distinguir en las experiencias particulares de cada una. Y también el discurso de la patología cultural, que atribuye todos los problemas educativos de las jóvenes a su cultura, está muy interiorizado en el discurso de los profesores. Y sucede también que se produce un desprestigio de los conocimientos previos de las jóvenes, ya sea de lo que han estudiado antes de llegar a Barcelona, como de los idiomas previos que conocen, ¿no? Y se parte mucho de una perspectiva del déficit. Bueno, en cuanto a la vinculación familia-escuela, pues esta vinculación está muy marcada por el escaso conocimiento que muchas de las familias tienen de los idiomas locales. Entonces, las barreras lingüísticas son el obstáculo fundamental. En muchos casos, las propias alumnas se convierten en intérpretes naturales entre la institución educativa y sus familias. Pero claro, esto implica que las relaciones de poder en el mensaje que fluye entre las familias y las instituciones educativas sea muy marcado. Y además, también se observa, más allá de la barrera, digamos, puramente lingüística, que en muchos casos las expectativas de las jóvenes y de sus familias y de las escuelas son distintos. Esto se ve, por ejemplo, en la cita de esta joven que explica que sus padres a las reuniones no van, y no lo hacen porque no son de dar mucha guerra a los profesores y porque creen que los profesores son los encargados de tomar decisiones en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, lo que ellos interpretan como una muestra de respeto y una voluntad de no intervención, desde la institución educativa se puede entender como una falta de interés en la educación de sus hijas. Y de nuevo, esta falta de vinculación entre escuelas y familias hace que la homogeneización a la que hacía referencia antes pues se refuerce, ¿no? Y se perciba a todas las jóvenes como pertenecientes a un grupo. Bueno, último bloque ya de resultados. En cuanto a las motivaciones y las opciones personales de las jóvenes, se detectan en términos generales unas actitudes muy positivas hacia la educación. Y las motivaciones para estas actitudes positivas pues son, en primer lugar, que en comparación con sus compañeros varones, para ellas la educación es una herramienta clarísima para la movilidad social, porque sus probabilidades de evolucionar dentro de la economía étnica son escasas. Además, les permite acceder a cotas de poder concretas dentro de la familia y también supone un medio de independencia. Y además, este concepto de izzat o de honor familiar, el hecho de tener hijas con estudios superiores, también redunda en un aumento del honor familiar. Y se ve también que suelen optar por itinerarios feminizados, cosa que sucede aquí también, vinculados con la educación y con la medicina, buscando en la mayoría de los casos que sus carreras tengan un impacto o retribuyan sobre la comunidad. Y también hay unas opciones claras relacionadas con posibilidades educativas que tengan opciones de inserción laboral claras.
En cuanto a la influencia familiar, pues en el caso de las jóvenes entrevistadas para mi investigación, ¿qué hago? Bueno, voy rápido, vale, que suelen ser jóvenes con trayectorias bastante exitosas, pues el apoyo de las familias no está relacionado con el nivel socioeconómico. Pero, sin embargo, sí que la posibilidad de disponer de referentes dentro de la familia o padres o familiares con un nivel educativo alto, pues ayuda a que sus trayectorias sean más exitosas. Y, por otro lado, todo este capital étnico relacionado con la disciplina, el respeto, incluso la competitividad, son una serie de valores que las familias inculcan a sus hijas y que ayudan a un buen desempeño educativo. Y en cuanto a los aspectos más negativos, pues serían todas las ideologías de género que relacionadas con preservar el honor familiar y que tienen que ver con los matrimonios tempranos, las restricciones a la movilidad o la construcción de la feminidad en el ámbito reproductivo, que hacen que muchas de las carreras de las jóvenes o sean más cortas o directamente se trunquen. Bueno, muy en general, es importante que la relación que establezcan los profesores con las jóvenes esté basada en la exigencia y en la confianza de los profesores en las capacidades la confianza de los profesores en la capacidad de las jóvenes. Y en cambio se observa que en muchos casos se producen adaptaciones al currículum o se las escolariza en niveles bajos, que hace que las propias alumnas pierdan autoestima y además que los profesores no las perciban como alumnas capaces. Y esto explica también por qué en muchos casos se las dirige de manera masiva hacia itinerarios profesionalizadores. Que es lo que explica esta joven, ¿no? Los profesores le dicen que no puede hacer bachillerato, pero no a ella en concreto, sino que se lo dicen a todos los alumnos de Pakistán. Y bueno, del mercado laboral, decir que en términos generales la economía étnica es una importante oportunidad de inserción y que cuando estas jóvenes quieren acceder al mercado laboral general y no etnificado, se encuentran con un racismo estructural y con unos casos de discriminación muy graves que afectan especialmente a las jóvenes que llevan velo. Y bueno, dentro de los procesos de construcción identitaria, muchas jóvenes hablan del Islam como una fuente importante de identificación y sobre todo las que tienen carreras educativas exitosas inciden en la importancia de diferenciar entre religión y cultura. Por otro lado, se dan estos mecanismos que os explicaba antes, por un lado de repliegue comunitario y por otro lado de resistencia frente a estos valores que representa, estos valores coétnicos o que representa la comunidad. Y esta etnicidad no es una etnicidad importada directamente desde Pakistán, sino que se producen todos unos procesos de reconstrucción, renegociación, que dan lugar a identidades heterogéneas y flexibles. Y por último, yo creo que ya lo voy a dejar aquí, se observa también que las jóvenes con unos procesos educativos o con unas trayectorias educativas más exitosas son aquellas que tienen procesos de aculturación aditiva, por los cuales retienen determinados valores o aspectos de su cultura de origen, pero a la vez incorporan toda una serie de mecanismos de proyección cultural y de progreso que adquieren una vez llegan a Barcelona. Y bueno, con esto lo dejaré y muchas gracias por la atención.